dando origen a una existencia infinita y en expansión de tiempos, espacio y materia. Cada día, nuevos descubrimientos desvelan los misteriosos, alucinantes y mortales secretos de un lugar al que vamos, el universo. Miles de testigos han afirmado haber visto ovnis, y sus relatos suelen ser sorprendentemente similares. Hay un platillo volador, pero también algunos cuerpos impactados. Hay encubrimiento gubernamental. La ciencia convencional dice que la evidencia simplemente no existe. O, es un gran trabajo entre un ovni y una nave extraterrestre. Pero si los ovnis fueran realmente naves extraterrestres, ¿qué tipo de tecnologías alucinantes encontraríamos bajo el capó? Tendría que haber algún tipo de tecnología capaz de cancelar los efectos de la inercia. Cuando se trata de objetos voladores no identificados, ¿qué es lo real? Para millones de creyentes, todo comenzó el 24 de junio de 1947. Un empresario y piloto llamado Kenneth Arnold volaba solo cerca del Monte Rainier, Washington. De repente, vio un grupo de 9 aviones moviéndose a velocidades increíbles. Eran muy reflectantes y volaban a velocidades supersónicas. En formación, cambiando de rumbo abruptamente, velocidades inalcanzables en ese momento. Esto fue antes de la era de los aviones a reacción, y mucho menos de los aviones supersónicos. Como piloto entrenado, hizo varias cosas para corroborar su existencia, para asegurarse de que no estaba viendo ningún tipo de. Debido al efecto atmosférico, cambió el ángulo de su cabeza y el ángulo del avión. Incluso posicionó el avión de tal manera que había una ligera nevada detrás de los objetos, y estos aparecían oscuros contra una superficie clara. Antes de Arnold, Kamenuber, Clouser, los objetos desaparecieron. Básicamente, era algo sin precedentes en la época moderna, nadie había visto algo así. En los días siguientes, los periodistas no citaron a Arnold mientras intentaba comprender el incidente. De hecho, dijo que se movía como platillos voladores. Ahora, por supuesto, el periodista lo confundió un poco al informar que parecían platillos voladores. Nace el término platillo volador, y el encuentro de Arnold da inicio al fenómeno ovni moderno. Semanas después, en el verano de 1947, se reporta cerca de Roswell, Nuevo México, el incidente quizás más famoso, relacionado con un objeto volador no identificado. Roswell se ha convertido en el símbolo del fenómeno ovni, porque reúne todos los ingredientes necesarios. Hay un platillo volador, pero también algunos cuerpos estrellados. Hay un encubrimiento gubernamental. ¿Hubo algún tipo de encubrimiento? Fue desinformación difundida por las autoridades. La versión original, publicada por la Fuerza Aérea en ese momento, era que se trataba de un platillo volador de origen extraterrestre, pero posteriormente fue desmentida rápidamente. Y la historia entonces era que se trataba de un globo meteorológico que se había estrellado, y que no había ocupantes a bordo, y que no había nada extrafiable al respecto. Otros testigos afirman haber visto piezas reales de una nave espacial estrellada, materiales que, según se informa, son desconocidos para la ciencia. Tanto los avistamientos de Arnold como el incidente de Roswell siguen sin confirmarse oficialmente y son muy controvertidos. Casi todos los años, se reportan miles de avistamientos, principalmente en el cielo, de objetos que se supone son presas extraterrestres. También se les llama ovnis. El uso es importante, por supuesto, no están identificados. Personalmente, he visto una luz brillante que comienza en el horizonte y se proyecta entre las nubes. En realidad, eso era el ovni. Hay una gran diferencia entre un ovni y una nave espacial extraterrestre. Los científicos argumentan que la mayoría de los avistamientos de ovnis tienen origen terrestre, como satélites, globos y aeronaves, o cósmico, como meteoritos, cometas o incluso el brillante planeta Venus. Pero cuando un avistamiento de ovnis no tiene explicación conocida,
¿podría tratarse de una nave extraterrestre? Y de ser así, ¿qué tipo de tecnologías podrían explicar los comportamientos que los testigos reportan? ¿Cómo se construirían dichas naves y qué problemas tendrían que superar? Muchos de los comportamientos de los ovnis que se han reportado están más allá de nuestro nivel actual de física. Velocidades extremas, o aceleraciones extremas, velocidades de giro extremas, cosas que simplemente no eran posibles sin causar daños extremos al piloto o destruir una nave espacial. He visto relatos de aceleraciones ultrarrápidas, giros fulminantes y frenadas repentinas que parecen no violar ninguna ley de la física, pero ¿podrían los extraterrestres encontrar una forma de sortearlas? Así que lo que debemos tener en cuenta es el principio de inercia. Este principio, enunciado por primera vez por Isaac Newton, dice que un objeto en reposo o en movimiento tiende a permanecer en reposo o en movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Así que, para generar este tipo de cambios repentinos de inercia, es necesario actuar sobre ese objeto con una fuerza inmensa. Siguiendo la misma lógica, un piloto de combate que viaja a una velocidad cercana al sonido e intenta realizar un giro de 90 grados a la misma velocidad, experimentaría una fuerza cercana a los 300 G. Lo máximo que un piloto humano con traje presurizado puede soportar sin desmayarse es de unos 10 G. Si su fisiología fuera remotamente similar a la de los humanos, un piloto extraterrestre que realizara una maniobra de 300 gramos perecería instantáneamente. Sus órganos internos continuarían moviéndose hacia adelante y chocarían contra el esqueleto. Si fueran similares a nosotros, probablemente necesitarían una oleada de fluidos internos inyectados dentro de su cuerpo para solucionar el problema de sus órganos flotando en su interior. Y si estuvieran bien sujetos y se aplastaran correctamente, no sufrirían daños internos, de la aceleración y desaceleración. Para cancelar eficazmente los efectos de la inercia en la nave, los pilotos podrían activar una tecnología inaccesible para los humanos modernos. Así que, para cancelar los efectos de un giro de 300 gramos y no ser aplastado por esa fuerza, se necesitaría algún tipo de tecnología o dispositivo capaz de cancelar los efectos de la inercia. El dispositivo tendría que manipular la fuerza de la gravedad utilizando un tipo de campo de fuerza para contrarrestar las fuerzas gravitacionales que rigen todo el universo. Este dispositivo se podría encender y apagar si se quisiera, o tal vez se encendería y apagaría automáticamente. Esto es alta tecnología que está fuera de la vista. Pero si la ciencia aún no puede explicar cómo estas naves pudieron superar el letal problema de la inercia, puede ayudar a explicar sus formas. En particular, la forma más famosa de todas, el platillo volante. A finales de la década de 1950, la Fuerza Aérea de EU probó el automóvil Avro, pero el diseño presentaba poca estabilidad y pocas ventajas aerodinámicas, lo que demuestra que las altas velocidades son inalcanzables para las naves de platillo volante en la atmósfera terrestre. El ala delta o forma de cuña es una candidata mucho más sólida, un hecho bien conocido por los diseñadores de aeronaves militares modernas. De hecho, el porcentaje de avistamientos de ovnis que reportan una nave con forma de cuña ha aumentado en las últimas décadas, una tendencia que refleja la aparición de aviones a reacción con alas en flecha e incluso diseños de alas volantes como el bombardero furtivo B-2. Las formas que se han reportado a lo largo de los años han cambiado, y las más recientes son más cuneiformes, por lo que los relatos tienden a reflejar las aeronaves más avanzadas de la época. Más allá del movimiento y la forma, cualquier intento de explicar la ciencia de los ovnis debe abordar el factor ruido, o mejor dicho, la ausencia de ruido. Los informes de ovnis afirman sistemáticamente que los objetos se mueven sin hacer ruido. En casi todos estos avistamientos, es una regla general, no hay ruido. Lo que se esperaría oír de cualquier nave en movimiento rápido en la atmósfera terrestre, se oiría. Lo que realmente ocurre es lo que se llama una explosión sónica, una onda de presión especial que recorre la atmósfera junto con la nave. Estás en tierra, y ese enorme estallido sónico es resultado de la diferencia de presión entre la parte delantera y trasera del avión al atravesar la atmósfera.
¿Podría una nave extraterrestre anular de alguna manera la enorme onda de presión que genera el vuelo supersónico? La respuesta podría estar en la tecnología utilizada en la última generación de auriculares digitales con cancelación de ruido. Existe la tecnología de cancelación de sonido, que consiste en tomar un sonido específico que se desea anular y, en cierto modo, transmitir la parte negativa de ese sonido para neutralizarlo. Ahora bien, no conozco ninguna tecnología capaz de hacer eso con ondas de choque. Anular el ensordecedor efecto estremecedor de una explosión sónica sin duda requeriría conocimientos avanzados de ingeniería. ¿Y si existe el silencio? ¿Qué hay de la invisibilidad? Algunos informes afirman que los ovnis simplemente desaparecen en el aire. Una prometedora tecnología humana que se está investigando actualmente podría explicar este fenómeno. Hay una tecnología en el horizonte que podría cambiar las cosas visualmente. Se trata de un tipo de tecnología que desvía la luz. En conjunto, se llaman metamateriales. Si piensas en películas populares, piensa en la capa de invisibilidad de las películas de Harry Potter. Los metamateriales utilizan combinaciones de sustratos poliméricos, oro y cobre para desviar con fuerza las ondas electromagnéticas alrededor de un objeto. La luz se guía alrededor del objeto, en lugar de reflejarse o refractarse. Pero los materiales avanzados, la capacidad de sigilo y la asombrosa maniobrabilidad no servirían de nada si nuestros visitantes no pudieran llegar a la Tierra. Diría que las posibilidades de que otra civilización llegara a visitarnos son bastante mínimas, pero si lo hicieran, significaría que habrían resuelto un montón de problemas, incluyendo problemas de ciencia de los materiales para los que no tenemos respuesta. Así que tendrían una tecnología mucho mayor que la nuestra, quizás, incluso más allá de lo que soñamos hasta ahora. Pero los científicos pueden imaginar varias tecnologías ingeniosas que podrían salvar la distancia aparentemente insalvable entre las estrellas, incluyendo una fuente de propulsión explosiva tan apocalíptica que podríamos verla a años luz de distancia. Durante décadas, han surgido innumerables informes de ovnis desde ciudades y países de todo el mundo. Pero no todos los avistamientos de ovnis se han reportado desde la superficie del planeta Tierra. El 19 de julio de 2009, los espectadores de una transmisión de vídeo de la NASA desde el transbordador espacial Inquirer informaron haber visto un objeto con forma de disco flotando sobre el brazo mecánico del transbordador. Avistamientos de ovnis espaciales como este supuestamente han ocurrido a lo largo de la historia de los vuelos espaciales tripulados. Fenómeno cósmico no especificado, o podría sugerir la posibilidad de que enormes naves extraterrestres naveguen por la Vía Láctea. Los viajes espaciales entre las estrellas son un clásico de la ciencia ficción, ¿verdad? Lo vemos todas las noches en la televisión, lo vemos en las películas constantemente. Pero ¿podríamos realmente hacerlo, o cualquier especie podría hacerlo? Bueno, las distancias entre las estrellas son enormes, realmente enormes. Los viajes interestelares no violan la física. No es que se puedan descartar y decir que es absolutamente imposible que vengan aquí, es solo que es muy, muy difícil. Tan solo viajar desde la Tierra hasta el Fusitori, nuestra estrella vecina más cercana, estaba a casi 4 años luz y medio de distancia, lo que está fuera del alcance de nuestros cohetes más potentes. Si una civilización avanzada nos visitara desde un sistema estelar distante, prácticamente podemos descartar que utilizara cohetes químicos para llegar hasta aquí. A pesar de la impresionante columna de fuego y humo que vemos durante los lanzamientos del Apolo Saturno V o del transbordador, los cohetes químicos no nos llevan muy lejos en el sistema solar. Para contextualizar esa distancia, nuestra sonda espacial y de nieve más lejana es la Voyager 1, lanzada en 1977. Lleva 34 años volando a 61.800 km por hora, y apenas ahora está comenzando a abandonar nuestro sistema solar. Si su destino fuera Alpha Centauri, tardaría más de 56.000 años en llegar incluso al sistema estelar más cercano. Para realizar misiones interestelares en plazos equivalentes a la vida humana, de unos 50 años,
podemos ver que necesitamos aumentar la velocidad a la que podemos viajar al menos en un factor de 1000. Los científicos han determinado que la velocidad de la luz es asombrosa, a 299.000 kilómetros por segundo, para una nave espacial que viaja por el sistema estelar. Tendría que alcanzar un porcentaje significativo de esa velocidad incluso para llegar a la estrella más cercana. El mayor obstáculo es el peso. Un cohete químico supone un gran peso, ya que debe llevar a bordo todo su combustible. Podemos calcular que incluso para alcanzar el 6% de la velocidad de la luz usando combustible químico para cohetes, se necesitaría más combustible que la masa existente en el universo. Por lo tanto, sabemos que es imposible llegar a otro sistema estelar usando combustible químico para cohetes. Si las visitas extraterrestres fueran siquiera posibles, sus naves espaciales deberían resolver este problema. En 2011, la nanovela de la NASA se convirtió en la primera vela solar en orbitar la Tierra. La vela ultrafina de 9 metros cuadrados utiliza la luz solar o la presión de los fotones como fuente de propulsión. Una de las limitaciones inmutables de la propulsión de cohetes es que cualquier cohete debe llevar consigo su combustible. Una vela solar puede aprovechar los recursos naturales, concretamente los fotones que emanan del Sol, que pueden utilizarse para impulsarla. De manera similar, un ala delta puede volar sin combustible ni motor, simplemente aprovechando los recursos naturales que lo rodean, a saber, la atmósfera y las leyes de la aerodinámica. Para alcanzar velocidades suficientes para una nave espacial que albergue formas de vida, la vela tendría que ser enorme, de hasta cientos de kilómetros de diámetro. Y como la presión fotónica de una estrella disminuiría a medida que la vela se desplazara, algunos han imaginado un rayo láser concentrado que dirigiría energía hacia la vela. Eventualmente, este ala delta y los ala delta de lana tendrán que aterrizar, pero una vela solar impulsada por un rayo de energía láser podría viajar a las estrellas. La velocidad máxima de una vela solar es de aproximadamente el 10% de la velocidad de la luz. El viaje de la Tierra a Alpha Centauri utilizando fotones generados por láser toma unos 45 años. Actualmente, la NASA y otras agencias espaciales tienen planes para lanzar más velas solares. Pero existen otras fuentes de propulsión más potentes en el universo. En la década de 1960, se propuso un método de propulsión en el que una nave espacial lanzaría literalmente una serie de cargas explosivas por la parte trasera, y la fuerza de las explosiones la impulsaría hacia adelante. El prototipo se llamó Orion Drive, y se realizaron varios experimentos con cargas convencionales para demostrar su funcionamiento. Sin embargo, se propuso que Orion Drive utilizara cargas nucleares. Para simular un sistema de propulsión al estilo Orion, Paul y Jim están realizando una demostración donde introducirán una pequeña carga química dentro de este barril. Lo elevaremos a una altura de 15 a 18 metros. Calcularemos la liberación de energía en esta explosión y la compararemos con una carga nuclear que podría encontrarse en un sistema real de la nave espacial Orión.